Buenas noches, mis hermanos y amigos. El aprender a escuchar a las personas mayores es una cualidad que se está perdiendo. Los jóvenes no quieren escuchar a los viejos. No lo quieren escuchar. Porque la generación de los jóvenes, especialmente los 90 hasta acá, es una generación que en tecnología ha evolucionado muy rápido, muy rápido. Entonces, estas generaciones piensan que lo viejo no vale, que no sirve, menos les pueden dar consejos. Eso es la opinión de los jóvenes, ¿no? Bueno, un día ellos también llegarán a viejos y se darán cuenta lo que desperdiciaron, porque el consejo, el buen consejo de un viejo siempre es oportuno y necesario. Lo malo es cuando hermanos en la fe, cristianos, que han sido buenos cristianos, llegan a una edad donde se sienten inútiles en la iglesia, donde sienten de que ellos ya hicieron y que como ya hicieron, bueno, ya pasó su tiempo. Y cuando me encuentro con hermanos en la fe, les digo, no encuentro en la palabra de Dios un solo caso de un hombre de Dios o de una mujer de Dios. No encuentro en la palabra del Señor un caso de jubilación. No lo encuentro. No lo encuentro. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Miren, en el libro de los Salmos, voy a leer, leamos aquí, dos citas de los Salmos. El Salmo 92. Sí, Salmo 92. Miren lo que dice acerca de la vejez. Dice la palabra del Señor desde el verso 12. Fíjense, la palabra del Señor desde el verso 12 del Salmo 92. A propósito, este es un precioso coro. Un coro viejísimo, añejo, pero un precioso coro. Este es parte de una estrofa de ese coro. Dice, el justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Es precioso lo que dice aquí. Miren, la palmera, ¿no? Hablando del Líbano, ¿no? Que son palmeras que tienen cientos de años, y aún producen fruto. Aún produce fruto. Leí un portal inclusive que había palmeras que tenían miles de años. Así es. En el Líbano. Miles de años. Y cuando el salmista dice aquí, el justo florecerá como la palmera, ya tenían tiempo, pues. Ya tenían tiempo. Dice, crecerá como cedro en el Líbano, fuerte, ¿no? Plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Mis hermanos y hermanas que han entrado en la vejez, no hay tiempo en que podamos decir, ya hice lo suficiente para el Señor. No hay tiempo. ¿Saben? Sus nietos necesitan de usted. Sí. Los bisnietos necesitan de usted. Así es, ¿no? Había una hermana en una iglesia, ya hace muchos años, me tocó visitar, mejor dicho, tuve una campaña en esa iglesia, una iglesia ya de muchos años, en San Lorenzo, Salinas,
Era una iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera. No recuerdo el nombre del pastor, era un hermano en Cristo chileno, pastor chileno. Y tuve 5 días de campaña evangelística allí y me quedé los 5 días maravillosos. Y el día domingo asistía solamente a ver las clases de escuela dominical, para ver las clases de escuela dominical. Y la hermana profesora de la escuela dominical decía que una vez a la semana invitaba a un hermano ya de edad avanzada, sea hombre o sea mujer, para que en Cristo venga a darle consejos a los niños. Y me tocó escuchar parte de esos consejos. Ellos, me acuerdo que la señora, ya una madre, tenía sus 85, 90 años, pero bien lúcida. O sea, ¿no? Ella empezó con una muy humilde, dice, no sé por qué estoy aquí, pero quiero en el Señor, ¿no?, decirle a los niños. Y empezaba a hablarle a los niños. Y los niños muy atentos la escuchaban y le hacían preguntas. De esas palabras había mucha sabiduría en Dios. En Dios. Esa señora, hermana en la fe, de casi 90 años, les habló de su experiencia, pero sobre todo de lo que Cristo había hecho en su vida. Y al final, a niños que no tenían más de 8 años, los invitó a los que querían ser hijos de Dios, seguir a Cristo. Y lo más maravilloso que vi es que casi todos los niños querían ser hijos de Dios, querían seguir a Cristo. Ella. Y cuando terminó, el hermano en Cristo, perdóneme, no me acuerdo el nombre, era finales de los años 80, ¿no? Me dice, pastor, la hermana, a duras penas, hace 10 años aprendió a leer, ¿no? Sí, aprendió a leer. Y apenas se escribe su nombre como firma. Mire, es que mis hermanos, no hay edad para jubilarse. No hay edad para jubilarse. A eso se refiere aquí la palabra de Dios. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. En los atrios de nuestro Dios florecerán. ¿Qué significa eso? Que estarán siempre sirviendo al Señor. La hermana apenas podía caminar, pero lo que habló fue pura sabiduría. Y las historias que le contó a los niños, maravillosas. Maravillosas. Si los niños aprendieron, yo estaba sentado escuchando. ¿Tú crees que estaba yo? Estaba también aprendiendo. Estaba aprendiendo. No pude más que cuando terminó la clase y todo, abrazar a mi hermana. La abracé con todo mi corazón y le di gracias al Señor por ella. Maravilloso, hermanos. Maravilloso. Y he visto testimonios de hombres de Dios, ya viejos, ¿no? En el Parque Centenario de Guayaquil. No sé si aún se siguen haciendo los aires libres, pero en el Parque Centenario de Guayaquil, ver a jóvenes y viejos haciendo un culto al aire libre para que la gente escuche el evangelio. Escuché, a viejos por muchos años, juntamente con jóvenes, testificar en el Parque Centenario, ganando almas para Cristo. Sí, ganando almas para el Señor, trayéndolas a los pies del Señor Jesucristo, de la vieja y querida iglesia y amada iglesia del Templo Alianza de Guayaquil. Viejos que iban a testificar, viejos que traían a jóvenes a la iglesia para que aceptaran a Cristo como Señor y Salvador. No es solamente porque lo leo en la palabra del Señor, es porque también lo he visto en mi vida, viejos de 80, 90 años, trayendo a Cristo a otros. Es cierto que ya se habían jubilado de sus trabajos seculares, pero en Cristo no hay jubilación.
Por tanto, en la vejez, aún hay tiempo para servir al Señor Jesucristo. ¿No? Y los versos 14 y 15 del Salmo 92, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Cuando se habla de fructificarán, esencialmente está hablando de que aún testifican de Dios, testifican de Cristo, testifican del Señor. Ustedes me han escuchado testificar muchas veces de la experiencia que Dios me permitió vivir en el Hospital Luis Bernaza de Guayaquil, donde una hermana que estaba desahuciada, de 97 años, ¿no? Sola, por muchas semanas, la visitaba cada semana y me hacía cantar ahí, cantar. Y unas monjas que andaban rodeando allí siempre buscaban que no hablemos con ella, pero ella siempre me llamaba cuando iba los sábados a verla. Cuando todo terminó, cuando el Señor la llevó, no se fue sola, se llevó una monja con ella. De testificar de Cristo, de cantar al Señor, se llevó una monja con ella. Se convirtió a Cristo. Una monja recalcitrante, pero recalcitrante. Pudiera dar el nombre de la hermana aquí, pero no me ha autorizado. Que ella era monja. Y esa viejecita, antes de irse con el Señor, se aseguró también de llevarse a esa ahora ex monja. No, mis hermanos, no. Si el Señor me permite, si llegara a la vejez de las canas completas en mi cabeza, aún así quisiera seguir testificando de Él, hablando de Él, sirviendo al Señor. Por tanto, mis hermanos, en la gloriosa fe de Jesucristo, por favor, entendamos algo. Si Dios nos concede llegar a la vejez, que lleguemos sirviéndole de alguna manera. Nunca hay tiempo para que usted, hermano o hermana, no importa la edad que tenga, usted se sienta inútil en el Señor. En la carta a Tito, quiero leerles aquí, mis hermanos, ¿no? Del capítulo 2, los versos, vamos a leerles mejor. Tito 2, desde el verso 1 al 3. Fíjense, Tito capítulo 2, versos 1 al 3, dice así la palabra de Dios. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Fíjense, maestras del bien. Y el verso 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Dense cuenta, los ancianos pueden enseñar. ¿Y cómo enseñan? Dicen, sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Lo que los ancianos, sea o no profesor de escuela dominical, si usted es, hermano, un miembro de la iglesia, usted debe ser así y de esa manera dar ejemplo a los jóvenes. Así debe ser, mis hermanos. Pero las hermanas en la fe, en este tiempo donde tanto se necesita esta clase de maestras, las hermanas en la fe, llegando a la vejez, tienen una gran responsabilidad en este tiempo. ¿Y cuál es?
Leo nuevamente del verso 3 de Tito capítulo 2. Las ancianas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Qué pertinente este pasaje. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Así que mi hermana, no es que usted llegó a la vejez y ya cumplí. No, hermana, no tiene jubilación. Tanto en la iglesia como su familia, mi hermana en la fe, si tiene 80, 90 o 100 años, usted debe cumplir con lo que el Señor le manda, a fructificar aún en la vejez, enseñando a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a cuidar sus casas. Y cuando habla de casas, no habla simplemente, no, tener sus casas en orden, mis hermanos. Que la casa suya sea su casa, no un hotel donde usted simplemente trabaja y llega a dormir allí nada más. No, que usted sea casta, cuidadosa de su casa. Eso debe enseñar a las mujeres viejas. Perdonen, no es despectivo, es con todo cariño y amor a las mujeres viejas. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a ser prudentes, castas y cuidadosas de su casa, de su familia. O sea, que atiendan su familia, que atiendan su casa. Eso deben enseñar las mujeres viejas. Así que, hermanos, si está buscando una salida para decir yo ya cumplí, en Cristo eso no existe. En Cristo no hay jubilación. Aún en la vejez fructificarán, dice la palabra de Dios. Así que, mi hermano, no se sienta menos por su edad. Todo lo contrario, usted es valioso para enseñar a los jóvenes lo que es la rectitud y la prudencia y el amar al Señor, y también plantar la sana doctrina. Hermano y hermana, recuerde que Dios le ha dado también la responsabilidad de enseñar a las mujeres jóvenes a ser castas, cuidadosas, prudentes, pero sobre todo atender bien a su familia, a amar a sus maridos, lo que en este tiempo escasea. Oh sí, ese es el rol que debe desempeñar todo hijo o hija de Dios. Llegue a los 70, a los 80, a los 90, a los 100. No hay jubilación para los que aman al Señor, para los que son hijos de Dios. Sí, mis hermanos. Yo tengo una consideración muy especial con mis hermanos viejos. Los amo. Siempre me llevé bien con ellos. Siempre. En ellos hay sabiduría. Por tanto, la iglesia debe aprovechar de esa sabiduría. Así que, mis hermanos, a seguir sirviendo al Señor. No lo olvide, a seguir sirviendo al Señor. Dios los bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.